Estamos de regreso. Nuestro siguiente invitado es César Carrión, asambleísta de Creo por Cotopaxi, exdirector del Hospital de la Policía Nacional en Quito. Tendremos sus reacciones sobre la denuncia del ex policía Marcelo Bonifaz. Precisamente vamos a revisar sus afirmaciones. Él dice que se le ofreció dinero para que haga falsas acusaciones por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. Entrevistado por el canal TC Televisión, responsabilizó a Santiago Andrade, asesor del entonces presidente Rafael Correa. Escuchemos. Me sacan a criminalístico un día sábado y ahí pues me ofrecen, ¿no? Y me enseñan un documento donde decían que el 30S era debidamente planificado por actores políticos de ese entonces como Fidel Araujo, Lucio Gutiérrez y auspiciado por los hermanos Isaías y Guillermo Lazo. De lo que me acuerdo de ese... ¿Querían responsabilizarles a ellos? Exactamente, que todo estaba fraguado debidamente. Si yo firmaba ese documento me daban $150.000, 3 visas de España para mi ex esposa, porque acá por este problema perdí mi familia, perdí mi hogar. Vino específicamente del asesor del presidente de la República, en ese entonces Santiago Andrade. ¿Del ex asesor de Rafael Correa? Exactamente. La denuncia está en firme, no puedo decir el nombre, pero es un asambleísta que todavía está en función. Antes era ministro de Estado. Bueno, ahí están estas declaraciones, asambleísta. ¿Cómo percibe usted estas denuncias del señor Marcelo Bonifaz, exmiembro de la Policía Nacional? ¿Usted ya las conocía de antemano? Buenos días, Sofía. Buenos días a los televidentes. Bueno, fue una denuncia muy grave que ha presentado anteayer el señor Cabo Segundo de Policía Marcelo Bonifaz, señalando a personajes de la década pasada y que también hoy siguen en la Asamblea. Ha señalado al exministro del Interior, José Serrano, ha señalado también a Santiago Andrade, un secretario del expresidente de la República. Esto es una noticia que realmente sorprende de cómo se manipuló el 30 de septiembre. Ya lo dijo en los días anteriores el señor presidente actual, Lenín Moreno, en varias ocasiones, que se armaba tramas como el 30 de septiembre, muchos otros casos como los 10 de Luluncoto, la muerte del general Gabela, la muerte y el asesinato del periodista Fernando Valdivieso, entre otros tantos casos. Pero el caso del 30 de septiembre existió pues toda una trama muy grande en la cual es el propio expresidente de la República el autor de haber creado toda esa trama. ¿Por qué? Al haber una protesta policial el 30 de septiembre a raíz de una reforma a la ley de servicio público, hubieron varios actores allá, ministros, comandantes del ejército, de la policía, que no previnieron una protesta policial, sumado más el director de inteligencia en aquel tiempo, el arquitecto Gijón. Aquí tengo quienes son realmente los que debían haber sido investigados, ahí están con nombres muy conocidos, autoridades, las autoridades principales, porque ellos fueron los que no hicieron una especie de advertencia de que no se dé esa protesta policial. Pero ahora, ¿por qué creer en este momento las afirmaciones de este policía, de Marcelo Bonifaz, y por qué no se dijo esto antes? Mire, todas las persecuciones que hicieron de la década pasada, muchos de ellos no querían estar en prisión y no habían cometido delito alguno, pero esa era la metodología, que pidan perdón, les indultaban y sacaban la noticia en la sabatina del presidente diciendo, miren, aquí hay pruebas, han pedido, se han arrepentido y aquí está el indulto que les voy a dar porque se han arrepentido. Pero ¿por qué no salir en un primer momento, la represión, 2 años después de que iniciara este sí, gobierno? pero la represión que tuvo, mucha gente no han salido a poder, no pudieron ni siquiera hablar y están exiliados, autoexiliados, como Emilio Palacios, por ejemplo, Francisco Endara, por aplaudir, estaban siendo perseguidos y reprimidos mediante la utilización de la justicia. No todos tenían esa libertad de poder expresarse. Yo, por haber dicho, por ejemplo, la verdad, en una declaración en CNN, tuve que estar 7 meses y medio en prisión a través de una sabatina. A los 3 días yo ya estuve procesado, sentenciado y listo para ser encarcelado a los 3 días exactamente. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se está haciendo para acelerar estas investigaciones también sobre los hechos del 30 de septiembre? Mire, el año pasado presenté una solicitud de amnistía para todos los perseguidos. Eso está todavía
en el departamento técnico, de la asesoría jurídica de la Asamblea. Se ha dormido, se ha congelado ese pedido. Nosotros hemos querido que la Fiscalía actúe, pero todo estuvo cooptado. Miren qué coincidencia, el informe de investigación del 30S presidía Carlos Vaca Mancheno, cuestionado por haber recibido dineros de gastos reservados y que ese informe está desaparecido de la Contraloría General del Estado. Todos esos actos misteriosos, ¿cómo iba a investigar el propio fiscal general si era parte de esa comisión de investigación? Es decir, hoy con una fiscal general esperamos y tenemos la confianza porque ha señalado 3 ejes muy importantes: efectividad, innovación, transparencia. Esperamos también una depuración dentro de la Fiscalía General del Estado, en las Cortes, en la Corte Nacional de Justicia, porque muchos de aquellos fiscales que acusaron en el 30 de septiembre pasaron a ser magistrados, jueces. Todo eso se tiene que corregir, tiene que aceptarse. El presidente ha dicho, esta trama, no solamente la trama del 30 de septiembre, es una noticia crímenes. Es decir, la Fiscalía de oficio tiene que empezar a realizar una investigación para que realmente existe una investigación independiente. ¿Cómo separar lo político de lo jurídico ya en este momento y de lo técnico para el análisis de lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2010? Mire, realmente se manipuló, se hizo político el tema, pero muchos sufrieron prisión. 1.150 procesados por el 30 de septiembre, policías, militares y civiles, ¿no? Más de 10 muertos, porque en ese día murieron 5, en ese enfrentamiento innecesario que hizo enfrentar el expresidente entre militares y policías. Durante el día no hubo disparos, ni en los alrededores del hospital. Eso fue en la noche cuando incursionó el ejército, atacando un hospital. Más de 100 heridos. Pero ahí usted está poniendo como responsable solamente al expresidente Rafael Correa. Sin embargo, esta sublevación policial también hay que analizar quiénes fueron los responsables de esta sublevación que sin duda no tenía por qué haberse dado. Le acabo de señalar que estos personajes debían haber prevenido una protesta policial por una reforma también inconstitucional, el retirar derechos de los policías mediante esa reforma a la Ley de Servicio Público. Ellos tenían que haber solucionado antes de la protesta policial. Es decir, aquí hay una corresponsabilidad y de ellos no se dice absolutamente nada. Luego, el propio presidente trata de ir a solucionar en persona con una pierna lesionada, una rodilla lesionada, a un escenario tan vulnerable que tenía que haber solucionado el señor ministro del Interior en ese tiempo. Si no había intervención en ese momento del Estado, no hubiera sucedido nada, no hubiera sucedido nada de lo que pasó después. ¿Cree que no se hubiese escalado el tema? Para eso está la Ley de Seguridad Pública del Estado. Tenía que haberse reunido el Consejo de Seguridad Pública del Estado, conformar ese equipo para solucionar un estado de crisis que se mantenía en esa época. Y ahí no hubiéramos tenido el problema que hoy tenemos. Bueno, en ese momento no podría entender cómo sucedieron todas las cosas y las decisiones que se tomaron, que sin duda son de vital importancia, ¿no? Y pueden ser a veces también equivocadas. ¿Es viable llamar a la Asamblea a algunos de los exfuncionarios que participaron de los hechos del 30 de septiembre, esos funcionarios que usted menciona? Mire, es un caso tan grande que resulta que tenemos que sentarnos. Yo he pedido a través de 6 cartas al señor presidente de la República, Lenín Moreno, para tratar el tema del 30 de septiembre, de todos los perseguidos políticos y que fueron encarcelados, y que necesitamos que se reúnan el presidente, la fiscal general, el presidente, la presidenta del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional, el defensor, la defensora del pueblo, el propio presidente de la República, para tomar un direccionamiento, porque se necesita una reparación integral de todos aquellos que fueron perseguidos por la década pasada. Aquí tenemos, por ejemplo, que se utilizaron agentes de inteligencia, ¿no? Agentes de inteligencia disfrazados de sacerdotes para perseguir y vigilar a los policías. El mentalizador de la teoría del caso del 30 de septiembre, el coronel de policía Francisco Saavedra. Tenemos otro mayor de policía, Paul López. Todos ellos todavía siguen trabajando en la policía. Estuvieron en inteligencia al servicio de esta trama de el 30 de septiembre. ¿Por qué no se dedicaron a descubrir las organizaciones delictivas como el narcotráfico, lo que sucede en las fronteras?
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El asambleísta César Carrión, asambleísta de Creo por Cotopaxi, exdirector del Hospital de la Policía Nacional en Quito. Gracias por acompañarnos el día. Gracias. Estaremos llamando también el día martes, presentaré un cambio de orden del día para tratar este delito crímenes que se ha pronunciado el señor presidente Lenín Moreno y de ser necesario llamar a todas esas ex autoridades y autoridades actuales para que respondan sobre estos temas. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa.